Entonces, también hay que cuidar esa posición. Es necesaria una asimetría entre unos y otros, porque el adolescente es vulnerable, es decir, se cree todo lo que le dicen, pero tiene que haber, y cree que lo sabe todo, que es más difícil todavía, pero tiene que haber alguien que le diga no. Para eso está el padre y la madre, o su tutor, en todo caso, o su abuelo o su abuela, y en la escuela está el docente, también para el no. No desde el cuidado, no el no represivo, ¿sí? El no prejuicioso, que es lo que decía antes. No desde el cuidado. El no a veces está acompañado por una extensa explicación del por qué no. A veces es no. Y otras cuestiones a tener en cuenta, bueno, veamos esto y después seguimos charlando. A ver, ¿es posible trabajar contenido sobre sexualidad como si estuviera dando clases, por ejemplo, de geografía, como si se tratara de un contenido más? ¿En qué aspectos se parece y en qué aspectos es diferente? Bueno, ¿quién quiere leer, decir, opinar de lo que estuvieron debatiendo? Para mí, ciertos aspectos sí lo pueden dar. Por ejemplo, aparte del reproductor, yo voy a dar, bueno, este es el ovario, este es el útero y este sí. Acerca de la construcción de la sexualidad, después no puedo decir lo que es correcto o incorrecto. En eso es lo que no se parece a una clase de clase bien. Claro, no se parece a una clase bien. ¿Qué más? No se puede emitir un juicio de valor cuando hablamos de este tema. Nosotros decimos también de que no se puede dar puntualmente, bueno, es esto, tiene que ser más un diálogo, una conversación donde ellos empiecen a decir cuáles son sus dudas o qué creen ellos de lo que piensan, para ahí sí posicionarnos y ver de qué manera podemos ayudarlos a construir algo. Empiezo a delinear una posible construcción, ¿no? Tiene que ser algo más fluido. Algo más fluido. ¿Qué más, chicos? Sí, nosotros pensamos algo parecido y de esa manera para saber también cuánto es lo que saben o de qué forma. A veces piensan como que la saben toda y uno se pone a explicar. Es una característica de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que saben. Y a la vez es como que también hay que tener cuidado de qué forma uno le va a explicar a ese chico, porque quizás cuando llega a la casa dándole cierto contenido, ¿cómo te explicaron eso o te dijeron eso? Ese es otro de problema acuerdo que tenemos. cómo o lo que habla cada una de las familias, ¿no? Sí. Tuvimos cuenta de que se debe partir de lo biológico para después entrar en ellos al tener otras visiones, capaz que pensan de una manera y cuando uno se explica desde lo biológico con términos específicos, ¿por qué? O no sé, empezando por la parte reproductor, pasando por el hormonal, y que te empiezan a hacer preguntas y de ahí entrar capaz en otros temas desde la construcción. Bueno, por eso digo, cada uno busca su forma, ¿no? En esto de trabajar la construcción de la sexualidad en el aula. Que no va a ser seguramente la misma forma en el rol de padre o de madre, pero cada uno buscará la forma desde lo biológico comenzar para llegar a la integralidad, o de la integralidad comenzar para llegar a lo biológico, o quedarnos en la integralidad. Me parece que lo puntual es acá el no juicio de valor, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien? Sí, ahí va. No ponernos en el rol de profesor de biología, sino de geografía, de historia, cómo nosotros podríamos hablar de sexualidad en esos roles, ¿no? Por ejemplo, en geografía. Y ella contaba una historia de... Salió en una noticia que decía que en una provincia se habían repartido revistas, no sé si alguno lo habrá visto, y los padres empezaron a reclamar. Entonces estoy trabajando también cómo se construye la sexualidad según cada provincia. Bueno, y eso acá pero ni en Medio Oriente, en las mujeres, son contenidos que se pueden trabajar en otra materia. Y estamos hablando también de sexualidad. tal cual. Hay un montón de cuestiones culturales que muchos desconocemos
y son impactantes. ¿Pero por qué son impactantes? Porque nosotros pertenecemos a otra cultura y para la otra cultura es impactante lo nuestro, ¿no? Entonces eso también se puede trabajar. A ver, yo lo que pienso que la construcción de la sexualidad se puede trabajar desde cualquier espacio curricular. Es un proyecto transversal. Es un proyecto transversal, tal cual. Por eso es siempre como que tiene la carga el profesor, por decirlo de alguna manera, el profesor de biología o el maestro en el caso. No, porque el maestro de plástica, el maestro de música, el maestro de educación física, me parece que y entre nosotros, los profesores de media, creo que todos los profesores tenemos que poder trabajar sobre ese, o por lo menos tomar esta posición de decir, bueno, necesitas, te acompaño, vemos cómo me junto con mis otros compañeros. Yo les nombraba al principio estas cuestiones de no tenemos espacio dentro del sistema. Es un lugar que fuimos perdiendo, lamentablemente. Antes había espacios para juntarnos con nuestros compañeros, ahora no existe. Bueno, siempre lo buscamos. De alguna manera, hasta las redes sociales sirven para comunicarnos y ver cuál es el mensaje entre todos, cuál es la construcción que hacemos desde nuestra revisión, desde nuestra propia sexualidad, para poder trabajar con nuestros alumnos, ¿sí? Tratando de no apartarme de ese rol docente. ¿Quién más? Ella quiere contar cómo le enseñó. Conta. 11 11 años, ¿eh? Yo video la que nos buscaron los exploradores de pubertad, de cómo íbamos a crecer, cómo se creaban las bebés y todo. Después vamos a trabajar bien lo más difícil que también nosotros sabemos, lo más difícil, ¿no? Sí. Y después vamos a contar cosas y después hay un trabajo práctico que era cómo se hizo bebé, nombrando la palabra óvulo, feto, nacimiento, carácter, Espermatozoide. sí. Y así me daban a tomar. Y le dieron revistas por El Ministerio de Educación. Sí, Educación Sexual Integral. Pero fue un tema, yo no sé cómo mamá, porque pasa esto, que uno se choca, él es el papá, nos encontramos con que ella vino con la revista y tenía que leer en familia esta revista y la revista tiene los nombres, pene, vagina, o sea, todo como es. Sí, como a veces los papás les ponemos otro nombre, ¿no? Sí, Y ella tiene un hermanito de 6 años, varón. Y bueno, él decía cómo, nos preguntaba, ella le dice pene y si nosotros le decimos chulino, le ponemos otro nombre, ¿no? Y él dice, pero mamá, vos me decís una cosa y ahí dice otra, encima lee. Claro, 6 años ya lee. Claro, era como compartir todo eso entre los 4 y lo tenemos al altar de 6 y por ahí decía, no, él todavía no tiene que saber esas cosas que hacíamos nosotros. Y sin embargo él nos preguntaba. Y después cuando ella se bañaba, él decía, tiene la cortina, ¿no? Y él pasaba un calor, ella corría la cortina y dice, no, no pases, papá, porque ella es nena, ella tiene otras cosas y vos... O sea, Bueno. con eso de los nombres que son, en realidad, con pene, vagina, y ella que se cuestionaba. Y fue un tema que se dio, creo que la maestra lo trabajó 2 semanas, entrega trabajos y no sabe más. Quedó ahí, como que se tenía que dar. Claro. 2 cosas. Esto de que no se hable más. Yo creo que a lo mejor que no se hable más va a depender de la inquietud de los chicos en el aula, ¿no? Yo creo que es una puerta que se abrió, una muy buena puerta. Y preguntarle qué sensación les provocó que ella llegara con la revista de Educación Sexual Integral a casa. No, decíamos, ¿cómo que tiene? Sí, mamá me dio esto, me mandó la nota. Y lo ves al libro que tiene los nombres y los dibujos. Sí, lo conozco. Algunas historias igual. O sea, ella ya sabía porque le habíamos explicado, pero nosotros como papá nos pasó, chocamos con esa realidad, porque uno dice, no, todavía falta. Porque nos pasó con el documento también, decíamos, no, hasta que Maitena tenga 8 y al final te lo hicimos vencido. Claro. Pero o sea, chocarte como padre y Crece mamá con la realidad, Sí. ahí cuando te cuestionás, lo que hablaba recién del compañerismo.
Sí. Lo que yo le digo a veces de ella, nosotros somos muy compañeros con ella, pero quizás a veces le decimos y ella está escuchando un no y quizás ella se enoja. Sí. Pero bueno, quizás yo quiero que ella venga y esto como que quizás tiene otra perspectiva, ¿no? Para eso, porque no siempre es la mamá la que te dice no o la que quizás te critica. Claro. Digo, ningún adulto sabe todo tampoco, y en los adultos hacemos lo que podemos, desde cualquier lugar, desde esto todavía es chica, estamos haciendo lo que podemos, siempre, y el no también siempre es desde el amor de padre, y seguro que el adolescente se enoja, si no, no es adolescente. No, yo quería agregar que por eso, con el tema de la revista, que es interesante que se haga una reunión en las escuelas con los padres para entregar la revista, que esas mismas dudas que te surgían a vos las puedas plantear y no encontrarse con la revista y empezar a leer en un espacio que puedan, bueno, entre todos, nadie tiene la verdad, pero entre todos intercambiar opiniones y decir, bueno, ¿qué hago con mi nena de 6 años? ¿Qué hago con el de 4? Con la... es interesante que la revista no reemplace, que sea un recurso más a Que cada sea un cara. recurso más, exactamente, porque Si llega la revista así en la casa, como que los padres agarran. es lo que están, la experiencia que están, ellos se sintieron como invadidos. Y que están, A leerla y a explicarle cosas. claro, cada uno tiene sus tiempos, es verdad. ¿Qué? Por un lado, la escuela rompió con ciertas estructuras familiares Sí, con respecto a la revista. Y por otro lado, otras escuelas tuvieron que pedir permiso a la familia para ver si se podía proyectar cierto video y poder entregar esas revistas. Estamos como que en dos sintonías diferentes. De A todo ver. modo, el miedo del adulto es que tocar la palabra sexualidad es acto sexual. Por eso hay Claro, un porque miedo. todavía no se comprende bien qué es sexualidad, qué es sexo, qué es tener relaciones sexuales. Se piensa que a lo mejor Eso se es lo que se confunde. Nosotros les preparamos un glosario ahí para... Hay muchos términos que se confunden. Sexo, sexualidad, Eso se entiende genitalidad. desnudo al Claro. perico, entonces como que qué pudor, ¿no? Es el Tengo que pudor. tapar aquello que él ya está conociendo que el adulto realiza. Igual aclarar que la educación sexual y integral es un derecho nacional y como tal debe ser tomada por la escuela y no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Claro, pero lo que pasa es... Pero ahí hay una controversia igual. O sea, puedo decir una cosita con respecto a esto porque es un tema muy peliagudo. Sí. Yo creo que si nosotros planteamos, pero lo charlamos bastante, porque a Dora le pasó que le mandaron la autorización, si nosotros lo analizamos desde ese lugar, se pide permiso o no se pide permiso porque es un contenido que se debe dar, estamos como ubicándonos mal. Tenemos que tratar de corrernos de ese lugar de blanco o negro y poder decir, bueno, esta es una tarea que toma la escuela y que la familia también la toma. Claro. Que es una tarea en la que realmente un contenido que la escuela sola no puede hacer nada, tiene que ser con el acompañamiento de la familia. Pero si la escuela le manda una autorización al padre, lo está poniendo en un lugar que no corresponde. Entonces, lo que tampoco tiene que hacer las cosas sin conversar, tiene que hacer una reunión de padres primero, conversar, pero conversar desde este otro lugar, no pidiendo permiso, ¿no? Pero Por ahí tanto la cantidad de qué punto de vista va a tener el docente, de cómo va a tratar el sistema. Esa tranquilidad se la tenemos que dar al papá. eso es muy importante. Sí, por eso digo que hay controversia, porque estas cuestiones son por ahí más sencillas de manejar a nivel inicial y primario, con los papás. Ya cuando empiezan a nivel secundario, los papás no concurren a las reuniones. Claro. Y ahí estamos en problemas. Y bueno, pasa esto. Bueno, está bien, es ley y lo tenemos que trabajar. Yo no estoy de acuerdo con pedir autorización, pero es una posición personal, porque bueno, respeto la ley, hay una ley de salud sexual y reproductiva que permite que los jóvenes a partir de los 14 años puedan ir solos a consultar a un profesional de la salud, a recibir información.
Bueno, eso es algo que no se trabaja en las escuelas. ¿Sí? La ley de salud sexual y reproductiva es larga, pero yo puedo trabajar mis derechos, ¿sí? Como joven. Por eso les digo, son temas con mucha controversia. Desde la experiencia que yo tengo de muchos años venir trabajando en salud y adolescencia y en talleres sobre construcción de la sexualidad, es un tema que al menos en este momento se instala. Creo que todavía se conversa en lugares donde quizás no tenemos toda la contención suficiente para poder conversar. Por eso hay que fortalecer a la escuela y a la familia en estas cuestiones. A veces, lamento decirlo, pero es la realidad nuestra, todos los días, la familia no está presente. Puede estar, tiene como una semi-ausencia y ahí es más difícil y más complicado. Por eso hay que fortalecer estas temáticas en las escuelas. Y desde chicos. En la escuela primaria es más fácil citar a los papás para contarles qué vamos a hacer y qué opinan ellos y qué aportes, qué nos sugieren. Porque también tenemos otra no es una problemática, es otra variable ahí que está dando vuelta, que es el tema de las religiones, ¿no? Y que yo también, por eso digo mucho cuidado, siempre mucho cuidado. Claro, escuchás cosas respetadas porque es una religión respetable, pero cosas complicadas, ¿no? Lo prohibitivo, lo que no se debe hacer, lo que es pecado, lo que te llevará al infierno, y decís, es muy duro desde ese lugar. Entonces, estas reuniones de padres y estas reuniones con los compañeros para tratar de poner un discurso más o menos en común, me parece que son los pilares que pueden fortalecer el trabajo de la educación sexual en todos los niveles de la escuela. Por eso digo, esto que decían las chicas, y a mí me parece que todos los docentes tenemos que estar preparados para poder abordar estos temas. No solamente el profesor de biología o la maestra que da el área de ciencias naturales. Bueno, creo que la segunda pregunta la contestamos. ¿Qué puedo enseñarles yo a los chicos y a las chicas si pareciera que ellos ya saben todo? ¿Qué cosas les podemos enseñar nosotros? Yo pienso que hablar, cuenten, que digan su palabra. Porque a mí me pasa con mis hijos, tengo uno de 18, uno de 16 y uno de 13. Y yo encaro para hablar del tema, mi marido le da vergüenza. Entonces yo tuve que hablarle al más grande y a los que siguen en edad. Y la primera respuesta, no quiero hablar de eso con vos, no te importa, no te interesa, es mi vida. Y bueno, charlar para romper eso y que él pueda decirme qué era lo que él sabía. Entonces cuando yo empezaba a decir, bueno, mirá esto, aquello, empezaba a decir, ya lo sé, mami, no me vengas con eso, ya lo sé, ¿no? Bueno, a ver, contame, ¿cómo es? Y no sabía como él pensaba que por ahí lo tenía claro, ¿no? Y bueno, pudimos hablar de muchas cosas, pero hasta ahí, porque es la vergüenza de que es mi mamá y me está preguntando esto, y cuesta. Entonces creo que tanto yo como mamá, esa experiencia que tuve, todavía no me tocó hablar del tema con alumnos, ¿no? Pero creo que el hecho de que digan, sabemos todo, no interesa, a ver qué saben, que puedan decir su palabra, a ver cómo pronuncian, como decía, ¿no? Pene, si lo dice o no lo dice, para ellos quedar embarazada qué es, si lo van a explicar desde la célula y que el espermatozoide y todo eso, o lo hablan desde otro lado. Entonces creo que poder escucharlos, hacemos un poquito más que hablar de lo biológico, sino hablar mucho de eso, o sea, saber cómo están construyendo, hasta dónde, qué es lo que están mirando, qué valores son los que ellos tienen, y bueno, creo que ahí el que se escuche el uno al otro, hablar desde otro lado y con un docente que los guíe, me parece que está muy bueno. Claro. Además, ¿qué es saber todo? ¿Qué es saber todo? Exactamente. Hay mucha información dando vuelta por ahí, entonces por eso ellos creen que saben todo.
los chicos saben mucho, nosotras desde nuestro lugar podemos enseñarles un poquito a orientarlos, pero a bajarlos en el buen sentido, como decís vos, en el no, y guiarlos, pero también, ¿cómo era la otra mirada? A cuidarse. Claro, brindarles herramientas para que puedan manejarse con ese contenido que ellos saben y agregar o dar un poco más de información. Claro, porque ahí aparece otra cosa, lo que dice Dora y su grupo. Aparece la información, el caudal de información impresionante y todo el recorrido hasta que después pasamos un power donde lo ponemos también. El empowerment se llama, empoderamiento de esas herramientas. Me apropio de esas herramientas y recién ahí me empiezo a cuidar. Claro, como que seríamos el filtro de toda esa información. ¿Cómo hago yo como docente para que el chico, con toda esa información que tiene, pero dice, se embarazan y sin embargo hay información? A ver, ¿qué pasó entre la información y que el chico se apropió de esa información y logró, que es la etapa más difícil, y logró cuidarse, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué parte estuvo la familia? ¿En qué parte estuvo el docente? ¿En qué parte estuvo el Estado? Hay todo un recorrido. No es tan sencillo esto de lo informo, pego carteles, hago afiches, que armen un power, que esto, que lo... No, eso es información. La información puede ser cantidad, es más, ninguno de nosotros creo que sabemos la cantidad de información que hay sobre sexo, ¿sí? Más el resto de las cuestiones que tienen que ver con la construcción de la identidad, la sexualidad y el proyecto de vida. Ninguno lo sabemos, que es impresionante. Pero con algo de esa información, ¿cómo hacemos para que ellos adquieran esas herramientas y puedan empezar a cuidarse? Y cuidar al otro. No es solo cuidarse, cuidar al otro. ¿Sí? Bueno, y la última pregunta, que algo ya hablamos, de qué temas creen ustedes que trata el video. ¿Alguien tenía algo más para decir? Están relacionados con la construcción de la sexualidad y el proyecto de vida. ¿Qué temas, qué contenidos podemos nosotros trabajar desde este video? A ver. Nosotros lo que rescatamos fue construcción de la identidad y sexualidad, imagen corporal, cuestión de género, influencia de medios de comunicación, estereotipos y consumismo. Bien. Acá las chicas, a ver, los derechos de la mujer, derechos del niño, la ley del aborto, los estereotipos, la prevención y los roles. Bien. Fíjense como con un pequeño video, como docente, desde la mirada didáctica, yo puedo armar una secuencia didáctica impresionante. Que le voy a agregar otras herramientas, otros recursos seguramente. Pero hay mucho dando vueltas de todo esto en YouTube, hay muchos videos caseros inclusive. Y yo elegí este porque me pareció de muy buena calidad, un video corto y que nos muestra un montón de cosas. No sé si me quedó algo colgado en este video, pero me pareció muy interesante porque es prácticamente todo lo que tiene que ver con salud y adolescencia. Creo que queda muy poco fuera de este video de todo un año de curso. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más, aportar algo más, colaborar con algo más? Yo quería decir que hicimos un grupo en Facebook con los chicos de tercero, donde hay muchísimo material que mandó el Ministerio sobre esto, así que podemos socializar también. Está bueno que la profesora Ravera lo socialice. ¿Dónde lo podés publicar? Creo que todos tienen acceso al del instituto, al Facebook del instituto. Se puede publicar todo ahí, quizás les sirva y les sirva a otros compañeros. Vamos a pasar el power final.
tiene clave. Esto tiene clave. No tiene música, solo tiene que leer. Bueno, ¿sobre qué hablamos hoy? Hablar de sexualidad es mucho más que dictaminar los tiempos y los límites de una genitalidad y su ejercicio adecuado. Cuando nosotros hablamos de genitalidad, hablamos, en realidad, las escuelas de psicología y sobre todo la medicina francesa, habla de una forma más de comunicarse con el otro. La genitalidad es una forma de comunicarse con el otro, una forma más, pero con un recorrido que lleve a la responsabilidad y al cuidado, no tan sencillo. Por lo general, lo único que hacemos es dictaminar a qué edad y cuáles son los límites, pero nos olvidamos de la comunicación, del verdadero sentido de la comunicación, que es el más difícil. Y es necesario un abordaje multidisciplinario desde la escuela, por eso les digo que nos tenemos que juntar para trabajar sobre esos temas, porque además no nos vamos a sentir tan solos, ¿sí? No vamos a ser los locos que andamos hablando de sexo y de chanchadas, ¿no es cierto? Tenemos por ahí. Nos vamos a comprometer a los demás, no, porque nos ha pasado, sí. Biológico, psicológico, jurídico, ético, político, espiritual, que es cuando yo les hablaba del tema de las religiones, ¿no? Y de otras culturas, como por ejemplo culturas donde se opera la entrada al canal vaginal de la mujer, se quita el clítoris externo, porque hay una parte del clítoris interna que es mucho más grande, y lo que se hace es que esa mujer no tenga placer. Pero es un dictado de la cultura. La mamá se lo hace a la niña. La mamá se lo hace a la niña. No es algo agresivo para la niña pensando lo que la quiere que lo haga. Es decir, la única función de la mujer es la procreación. Bien, y nombrar la sexualidad entonces va a conducir a un montón de temas por los cuales hemos pasado en este rato. Naturaleza, que hay una diferencia acá. Yo me olvidé de decirles, en un momento les dije, esto de tocarse, qué sé yo, el niño, que la madre, no, qué asco, qué sé yo, y dije normalidad, y en realidad tendría que haber agregado, normalidad viene de norma, de normativa, ¿no? Impuesta por la cultura o impuesta por lo social. No me puedo pintar un ojo de verde y otro de celeste porque me van a mirar raro, porque no es normal, no responde a la normativa general o al modelo hegemónico. En realidad no hablamos en la construcción de sexualidad de normal o de normativa, hablamos de natural. Es lo natural que esto suceda. Entonces, si es lo natural, lo único que cuido es que no se lastime, le doy herramientas para que no se lastime. Instinto, los animales se manejan por instinto, no nosotros nos manejamos por pulsiones. La famosa libido la podemos poner en la comunicación sexual con el otro, la podemos poner en un cuadro que nos resulte placentero, en la comida, en el trabajo diario, reproducción, adolescencia, medios de comunicación, género, violencia, consumo, diferencias, identidad sexual,
cuidado, acá yo hay algo que discuto siempre con respecto a la identidad sexual. Muchos dicen la sexualidad, la identidad sexual es una elección. ¿Ustedes qué piensan? Yo personalmente, que tengo una hermana homosexual, que ya sí. Fue un alivio que mi hermana se aceptara ella misma, porque no quería ir a buscar trabajo porque ¿quién me va a contratar? Y mi hermana se pide, Y más allá de eso, Eva, ¿vos crees que tu hermana eligió su Cuando se sexualidad? relajó y se aceptó, creo que eligió. Creo que... No sé. Solo se aceptó. Nació así, no sé. Me olvidé lo que iba a decir. Si hablamos de Pero construcción de la sexualidad. creo que no eligió, que ella que era así y lo social no se veía ella ubicada en el contexto que vivía. Y que Por un montón de aceptó. factores. Se aceptó ella, eligió sentirse bien y se eligió como Eso era. es lo que eligió, sentirse bien. Eso se elige, sentirse bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, obviamente terminamos siempre cayendo en el proyecto de vida. Los valores y las prácticas sociales son el medio en los cuales transcurren los procesos en que las personas nos conformamos con características propias y diferentes, condicionados por la época y la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, la construcción de la sexualidad en cada uno de nosotros, de los que no podemos zafar, porque si no seríamos marcianos, está condicionada por todas estas cuestiones, valores y prácticas sociales. Volvemos a lo natural y a lo normativo. Podemos plantear casos extremos. Un chico no se va a masturbar en público, excepto que quiera hacer una broma, qué sé yo. Sí. Digo, ahora que un chico de 13, 14 años quiera llamar la atención, no sé si esta práctica no es una práctica social aceptada, ¿sí? ¿Cómo lo acompañamos nosotros en eso? Desde qué prácticas sociales ayudan y qué construcción de valores ayudan a la construcción de nuestra sexualidad, ¿no? Lo político, lo económico. Lo político podemos hablar de las políticas educativas que responden a una política de Estado, ¿no? Donde el tema se pone sobre la mesa. En cuestiones de lo social podemos hablar de los grupos de pares, de los grupos de pertenencia, qué está bueno, qué no está bueno. Podemos hablar de los valores y la relación con los medios de comunicación, los valores y el discurso del adulto sobre los valores, el valor de tener un adulto referente que me acompañe, aunque me enoje y diga que no y pegue el portazo, y que el adulto no se asuste porque él ya tiene sus valores instalados, pero esos valores tienen que ser de cuidado. El no de cuidado, no el no represivo. Bien, algunas preguntas, muchas respuestas. No hay respuestas a mi criterio definidas para estas preguntas. Cada uno de nosotros sabrá cuál es la respuesta, ¿sí? Las podemos compartir o no. Lo que no podemos dejar es de preguntarnos y de mirarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, la última, ¿debe abordarse la educación sexual con los y las adolescentes desde una perspectiva que solamente se enfoque en los riesgos a evitar, en las conductas a seguir o a impedir? ¿Solo se basa en esto? ¿En el riesgo? Se trata de ampliar y diversificar la sexualidad, incluyendo allí todo lo que entendemos por afectividad, vínculos familiares, entre pares, entre generaciones, los cambios del cuerpo a lo largo del crecimiento y desarrollo, las relaciones entre mujeres y varones a lo largo de la historia, etc. ¿Sí? Somos seres con historia.
¿Es la adolescencia un momento de riesgo? ¿Por qué? ¿No lo es? ¿Por qué? La sexualidad es parte de la vida, de lo que nos pasa a todos y a todas, adolescentes y adultos, y que se manifiestan de distinta manera de acuerdo a las distintas etapas por las que atravesamos, según nuestras cosmovisiones, afectos, creencias, valores, contexto histórico y social y cultural. La sexualidad es parte de la vida. ¿Qué es la sexualidad? Yo les repregunto, como buena docente que soy, ¿qué es la sexualidad? Todo lo que somos, cómo somos, cómo me visto, cómo hablo, cómo... ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿desde dónde nos posicionamos? Pensar a los alumnos y alumnas, hablar con ellos, enseñarles y acompañarlos, conduce a pensar a sí mismos como adultos, docentes, mujeres y varones y a pensar en la responsabilidad que sienten que deben asumir. Ese es el proyecto de vida. Ahí lo acompaño, ahí los acompaño. Nosotros los profesores de escuela secundaria tenemos 2 horitas por semana nada más. O 3 como mucho, y si sale el tema, porque tenemos que trabajar otros contenidos. Por eso digo que es tan importante que se junten con los otros compañeros. Y si encuentran 2 o 3 locos, uno de matemática, uno de geografía, y qué bueno. Y qué bueno que podamos armar algo entre todos, ¿no? Y si hay gabinete, le pedimos ayuda al gabinete y armamos un proyecto. Porque lo dijo Ravera, es la transversalidad. Esto es la transversalidad. Y una más. ¿Qué evaluamos y cómo evaluamos? Como docentes, Estoy cansada, disculpen, acá voy a ser poco ortodoxa, de ver que les dan un listado de enfermedades de transmisión sexual con el agente etiológico y no sé cuánta pavada más, y les toman prueba escrita. A ver, ¿me sirve esto? Les hacen clasificar. Estoy hablando de la construcción de la docencia. ¿Qué es lo que me sirve? Digo, en eso. Que sepan cuáles son todas las enfermedades, cuáles están originadas por un virus, por una bacteria, por un hongo. No sé. Digo, sí me sirve reconocer, mira, esta enfermedad te puede provocar esto. Y es de transmisión sexual. Y ahí Zulema les muestra unas fotos espantosas. Y esta otra enfermedad se cura. Fíjate que tenés que mirarte vos, a ver si tenés esos síntomas, porque podés ir al médico. Desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué le voy a tomar en la prueba escrita si fue al médico? Me lo pregunto yo, me lo estoy preguntando, hablo en voz alta. Pensemos en propósitos, objetivos, estrategias, actividades y recursos que nos permitan, que nos acompañen en nuestro rol, que permitan a los jóvenes empoderar la información, que es lo que yo les estaba hablando antes, de apropiarse para poder ejercer ese derecho a la salud, hacerla propia y difundirla. Empecemos a recorrer el camino de la verdadera evaluación auténtica. Y los que han leído a María Cristina David saben de qué hablo cuando hablo de evaluación auténtica. Y sí.